Buenas noches, hermanos. Pastor Carlos, Nancy, bienvenidos. Hola, ¿Andan bien? bien. Me alegro. Acá está Bueno, ya haciendo está mucho frío. mucho frío por allá. Sí, bajó la temperatura mucho. Mira qué interesante. Recién, cuando está entrando ahí el hermano de Paraguay, me decía que en Paraguay hace 33 grados. Envidia. Sí, yo ahora estoy en San Pablo. Ah, De ya. mañana hacía frío, pero ya de tardecita calor. Cambia mucho acá. Pero Ya, en ya. Uruguay, donde vivimos, sí, hace mucho frío. No sé, Silvia, ¿cuántos grados hace ahí en Uruguay ahora? Hola, buenas noches. Ayer Ah, y hoy fueron días primaverales, sobre todo hoy. Realmente está muy agradable el clima, pero como dice el pastor Mauricio, mañana puede hacer un frío tremendo, no se sabe. bien. Estamos orando en la iglesia acá en Chile por la sequía que tenían allá en Uruguay. Uruguay, Nos preocupó Sí, mucho eh, esa noticia. sí, sí. estamos tomando agua salada. Ya. Contaminada. Eh, no ha llovido por allá, ¿no, Silvia? No, No, no. qué cosa. A seco, seco. Impresionante. Sí, impresionante. Igual el agua no está tan salada, pero tiene un gusto horrible, no se puede tomar. Sí, Ah, y lo que tenemos nosotros, los tanques de calefones para calentar el agua en la casa, se ya. están rompiendo como Sí, locos. En casa ya acá se nos cambiamos dos veces. rompieron, se le rompió el de mi papá y el mío, y no, y la verdad que no pudimos arreglar todo porque es caro, entonces arreglamos el de él y yo me baño allá en la casa de él. Claro, porque es carísimo, 3.000 pesos. Sí, en Claro. casa, menos de un mes arreglamos dos veces. Ah, Un poco más de un mes, creo, un poco más de un mes. Sí, fue algo así, muy seguido. Estaba en garantía Sí. todavía, pero yo lamentablemente traje la boleta conmigo a Brasil. Ya. Entonces mi señora tuvo que pagar otra vez. No había remedio. Bien, hermanos, son 32. Vamos a orar. Y pasamos la palabra a los profesores que van a seguir con el curso y ya damos seguimiento. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, y queremos bendecir, exaltar tu santo nombre, Dios, por este privilegio que tenemos de conocerte a ti, Señor, y de disfrutar de tu gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, Señor. Te agradecemos porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, pero también el Evangelio nos va transformando día tras día a la semejanza de Cristo, Señor. Y te agradecemos por ese curso que nos ayuda, Dios, a ver nuestras debilidades, nuestras necesidades, oh Dios, para seguir creciendo en una vida de santidad, Señor, pero a la vez para ayudar a otros hermanos que también a veces, por alguna razón necesitan, oh Dios, de ánimo, de corrección, de apoyo, Señor, y para eso tú nos has dado esa herramienta también, Señor. Bendice a nuestros profesores, te damos gracias por sus vidas, por el ministerio que ellos tienen y por la buena disposición de bendecirnos, oh Dios, con sus dones y talentos, Señor. Bendícelos ricamente, Señor. Y también cada alumno y cada iglesia aquí representada, Señor. Bendecimos tu nombre y rogamos que nos bendiga esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Todo nuevamente poder verlos. Esperamos algún día poder conocernos. Por lo menos ya sabemos que en el cielo nos vamos a ver. Ya sabemos eso. Estamos contentos con Ancita. Les voy a contar un secreto. Cuando a mi esposa le digo Nancita, porque estamos muy bien. Y ella me dice Carlos. Y cuando estamos medio tensos, yo le digo Nancy. Pero, y ella me dice Olivares. Pero nadie se da cuenta de esa sutileza. pero Hoy, hoy día yo soy Carlos, ella es Nancita, yo soy Carlos. Son sutilezas que los matrimonios vamos teniendo. Bueno, una forma de entender también, ¿no? De cada matrimonio, cada familia
tiene sus códigos internos que solamente ellos logran comprender. Un día ella me preguntó, Carlos, ¿por qué me dicen Nancy? Me preguntó, yo no, nada, nada, le dije yo. No, si algo pasa, me dijo, me dijiste Nancy. Entonces le dije, no, es que me molestó, ya ni me acuerdo qué fue. Entonces, ella me hizo el reparo. Entonces me dijo, de ahora en adelante, cuando yo esté molesta contigo, te voy a decir Olivares. Pero como acuerdo de vida. Fue un acuerdo de vida. Hermanos amados, vamos a... sí, voy a proyectar. Ah, ahí está. Nosotros, pastor, nosotros hemos recibido 7 trabajos, Nancy ha recibido. Déjame ver acá cuántos alumnos tenemos en el grupo y ya le digo. A ver acá. No sé si se ve bien la pantalla, hermanos amados, en Sí. la PPT. Ya. Verónica está por llegar. Evangelín tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alumnos. Ya, Entonces algunos, 5 de ellos todavía no han entregado. perfecto. Ya, ¿Diríamos claro, claro, porque por si acaso hay alguna duda, alguna consulta. Y también de esta manera tener un diálogo también, porque hay a veces que hay conceptos que son más difíciles de manejar y a veces nos produce también, voy a usar una palabra quizás sea extrema, produce angustia el no poder saber las materias. Entonces uno queremos colaborar también en ese punto con los hermanos si es que hubiera alguna duda. Nancy te va a explicar la tarea en que fue. con respecto a la... No se escucha bien, no sé si soy yo, pero no se oye. Yo tampoco escucho. No escuchamos bien la hermana Nancy, al pastor ¿A mí? Carlos sí. Me voy a Ahora, acercar. ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Estaba Hablaste hablando muy fuerte. despacio. Sí. Ahora sí. Hermana, tenga libertad, hable con fuerza. El esposo, Como cuando me enojo con él. Hermano, yo no sé si van a grabar. ¿Van a grabar la clase? ¿Están? ya estamos transmitiendo. Ah, perfecto. Ya. Entonces, con respecto a la tarea 1, que se titula Respuestas al conflicto en la Biblia, aparecen 20 frases y nosotros teníamos que indagar a la luz del texto bíblico o decidir con respecto a la loma resbalosa cuál es el concepto más apropiado para el tema que se está proponiendo ahí. Entonces, en realidad, hay algunos temas que es difícil de decidir cuál es el más correcto, porque hay palabras que son parecidas y da la impresión que los términos son sinónimos. Entonces, por ejemplo, hay unos que se repitieron bastante, que no se sabía si decidir entre diálogo, negociación, mediación o arbitraje. Son como los más recurrentes donde hubo dificultad. Y bueno, y en realidad cuando hay diálogo es cuando hay una pregunta y hay una respuesta y por lo tanto hay una reacción de la persona que hizo la pregunta original. Y el diálogo implica que dan argumentos y la otra persona reflexiona y por lo tanto puede continuar con su conclusión. Cuando hay negociación es cuando las personas dan sus argumentos y deciden o acuerdan
qué es lo que se va a continuar a continuación, con qué se va a decidir. Entonces, cuando hay negociación, habitualmente ambos argumentan y después se da una conclusión o se decide con qué camino van a continuar. Y cuando hay una mediación, claramente hay dos posturas distintas, como así lo dice el nombre, conflicto, y cuando hay mediación no han podido dialogar o no han podido negociar, y por lo tanto un tercero escucha las versiones de ambas partes y el mediador entonces sugiere o direcciona la reflexión para que las personas entonces tomen una decisión guiada por un tercero que se supone que es neutral y escucha a ambas partes sus argumentos y entonces empieza a direccionar, a guiar o a sugerir de qué manera pueden llegar a una decisión final. Y cuando es arbitraje, claramente hubo diálogo que no funcionó, negociación que no funcionó, y cuando llegan al árbitro, es una persona que se elige y el árbitro decide por las personas que están en conflicto de qué manera se va a solucionar el problema. Entonces la diferencia sutil sería que el diálogo se pregunta, se responde y la persona entonces por sí sola continúa con la solución o la conclusión final o la decisión que va a adoptar. En la negociación ambos dan sus argumentos y se negocia o se acuerda la solución. En la mediación hay un tercero que los va guiando y el arbitraje, la persona que está funcionando como árbitro decide qué es lo que deben hacer las personas en conflicto. Eso es lo que yo noté, que hubo más dificultades en cuanto a las respuestas que los hermanos fueron optando. Y la verdad es que sí es complejo porque cuando uno hace la tarea hay que leer bien el enunciado de la frase, porque a veces uno no sabe si elegir por uno o por el otro de las personas que están involucradas en el conflicto. Y la frase nos enseña, nos dice por dónde tendríamos entonces que tomar la decisión. Por ejemplo, aquí dice, José, cuando la esposa de Potifar le trató de seducir. ¿De quién tenemos que hablar nosotros? De lo que sucedió con José. O Saúl a David, cuando éste ganó el favor del pueblo. ¿De quién estamos hablando? ¿De Saúl o de David? Y tenemos que decidir eso primero antes de ver qué es lo que vamos a elegir en la loma resbalosa. Y con respecto a el caso del desastre en la jardinería del templo, la primera pregunta había que ver qué personas estaban involucradas en el conflicto y qué estilo de solución al conflicto ellos utilizaron consultando la loma resbalosa. La pregunta 2, ¿qué oportunidades provee este conflicto? Y las oportunidades estaban anotadas en la página 8 del texto, página 8 y página 9. ¿Y cuáles son las oportunidades de aquí? Se menciona glorificar a Dios. Por lo que yo hago, glorifico a Dios. Después, servir a otras personas, que serían en este caso los hermanos de la iglesia. Y la oportunidad 3 es crecer para llegar a ser más como Cristo. Y ahí está explicado de qué se trata y nosotros cómo podríamos elegir qué oportunidades proveyó el conflicto a cada uno de los integrantes de la dificultad o el conflicto que está aquí en el jardín del templo. Y el último, piensa en cada individuo del cuento, del jardín del templo, y cuál es su responsabilidad delante de Dios. ¿Hay algo que tienen que confesar? Y claramente si tenían algo que confesar, ¿cierto? El orgullo, la vanagloria y todos los pecados que ellos fueron cometiendo, considerando justamente lo que ellos habían hecho con respecto al problema y cómo creció el problema del jardín del templo. Las respuestas de los hermanos que las han enviado han estado bastante excelentes, muy buenas. Así que animo a los hermanos que aún no la han enviado. Yo sé lo difícil que es dejar un espacio para poder contestar una tarea de una asignatura y ustedes tienen varias. Así que los animo a que lo hagan en los tiempitos que tengan libres. Y estamos orando por ustedes para que Dios les dé el tiempo. Yo sé que la voluntad y el deseo de trabajar está, ser instrumentos del Señor. Y solo oramos para que Dios les dé ese tiempito para que puedan responder las preguntas y los que ya han entregado sus respuestas están bastante excelentes. Así que muy bien, hermanos. Y después nos ponemos de acuerdo con el pastor Esaú para saber de qué manera ustedes acceden a sus notas. Pero están. Vamos a comenzar entonces desde el día de hoy. Ya. ¿Lo escuchaban bien ahí? ¿No mucho? ¿Hay alguna pregunta? No, escuchamos la última pregunta, escuchamos
todo lo que hablaste. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O Ah, si continuamos tiene con la alguna clase? pregunta, bien. Sí. Hermanos, ¿alguna pregunta? De la tarea 1. Hola hermanos, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio, a la tarea. Cuando la segunda tarea, cuando teníamos que analizar los casos bíblicos, había una respuesta que yo quedaba en duda, porque, por ejemplo, en el caso de José con la mujer de Potifar, a mí me pareció que su respuesta fue de huida, pero nosotros aprendimos que la respuesta de huida sería una de escape y por lo tanto es negativa. Pero para mí que la respuesta de José fue de huida y fue positiva. Así que yo creo que hay otro también que es una huida, pero también es positiva en mi perspectiva. Y no sé si, bueno, si está bien o mal. Y, perdón, no se escucha. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ¿Ahora me sí. escuchan? Ajá. Sí. Lo que Sí. pasa es que la huida se refiere a algo negativo porque la persona no enfrenta el conflicto, no argumenta, no explica, no hay un diálogo. La persona huye, Exacto. entonces al huir el conflicto no queda resuelto. El conflicto queda en pausa porque la persona no lo enfrentó, no lo arregló, no lo explicó, solo arrancó. Y en el caso de, Eso. claro, y el caso que usted menciona, claro, fue favorable para él porque no cayó en las redes del pecado. Pero si usted se fija después lo que le pasó, la esposa de Potifar, ¿qué hizo? ¿Y qué es lo que pasó entonces con José? Ahí denota que claramente no hubo una solución al conflicto. Claro, escapó y no cayó en las redes de la seducción de ella, no cayó en el pecado. Claro. Pero sin lugar a dudas, nosotros cuando revisamos, la mejor fórmula para enfrentar un conflicto y resolverlo es justamente, aunque usted no lo crea, pasarlo por alto. Es decir, hay cosas que son ofensas menores. Y hoy día vamos a ver las 4 preguntas, o las 5 preguntas que nosotros nos hacemos para saber si el conflicto amerita ser conversado y dialogado, si amerita que Claro. negociemos, o si hay que pasarlo por alto porque es una ofensa menor. Y claro, y pasar por alto en este caso no es huir, es simplemente no lo tomo en consideración, porque es algo pequeño y no todas las cosas se deben resolver, porque si no quedamos atrapados en resolver conflictos diariamente. Pero sí en ese Sí, caso, sí. para nosotros huir fue bastante bueno porque arrancó del pecado, pero en Exacto. realidad, claro, pero en realidad deberíamos nosotros conversar cuando hay un conflicto. Pero hoy día vamos a ver las claves para ver si acaso pasamos por alto algo o debemos conversarlo. Claves bíblicas, no humanas. Es que el pastor Carlos Olivares va a comenzar con la clase de hoy. De todos modos, si hay alguna duda en el desarrollo de la clase, pueden levantar su mano virtual o la mano verdadera y preguntar o anotar la pregunta y al final de la clase resolverla. Está bien. Muchas Así gracias. no los vemos a todos, así que nos pueden interrumpir o esperar el final de la clase. Obviamente también conversamos con Lancita, la misma que plantea nuestra hermana. A veces no es fácil poder establecer o determinar cuál es dentro de la curva, o de esta curva planteada de soluciones o de respuesta de escape, de la loma, respuesta a negociación, de ataque. A veces es difícil poder determinarlo. No es tan fácil el proceso. Por eso veíamos con Nancita que hay opiniones que es un tema donde pone uno el acento, también del entendimiento de las cosas. Y claro, hay algunas preguntas que en algunos casos incluso permiten tener dos respuestas que va a permitir solucionar, digamos. Luz de la palabra sabemos que José huyó del pecado. Eso él no, dentro de este contexto, el huir no es una situación negativa, sino que es positiva. Pero también vemos que José antes había dialogado con la esposa de Potifar. Si ustedes toman nota, por favor, hermano, Sí, sí. nosotros lo podemos ver eso en el capítulo 39 del Génesis, versículos 7 y 8. Entonces, él le había dicho, la mujer lo había seducido ya, le decía, estamos entre adultos, así que podemos conversar libremente, ¿no es cierto? Duerme conmigo, le dice. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi marido todo lo que tiene. Entonces, empezó este diálogo de que la mujer persiguiendo a José, pero ella no quiso escuchar el diálogo planteado por José, y de esta manera posteriormente él tuvo que huir para evitar el pecado. Ese es el entendimiento, y como le digo, hermanas y hermanos, no siempre es fácil poder establecer en qué punto de la loma nos encontramos. Pero es un ejercicio que se va haciendo diariamente cuando ustedes enfrenten problemas en la vida práctica, en la vida real, llamemos, van a dar cuenta de la utilidad de esta loma resbalosa que se llama. Más pasivas, más tímidas, más introvertidas. El tema de fingen la paz, que sería respuestas de escape. Pero la palabra del Señor nos muestra que en realidad lo más adecuado son las respuestas positivas, ¿cierto? Pasar por alto, dialogar, negociar. La mediación, el arbitraje o la disciplina en la iglesia son respuestas de reconciliación, que es las que deberíamos nosotros propender. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a comenzar esta noche hablando de un segundo aspecto, la segunda parte. Más adelante. Leímos la semana pasada, al inicio de la clase por parte del pastor Esaú, que nos hablaba que hay 4 principios básicos para el ejercicio de ser pacificadores. Pacificadores es la persona llamada a buscar la paz y a promover la paz en todo orden de cosas. Bíblicamente estamos hablando. No los cascos azules de la ONU, por si acaso. Somos cristianos, somos creyentes, y estamos ahí para poder, en este ministerio, aprender para poder responder frente a los conflictos y orientar a la iglesia, a la familia, a los hermanos, cuando se produzca un conflicto. Y la semana pasada veíamos en grandes líneas, lo primero tiene que ser una manera centrada en Dios. Y no puede ser de otra manera porque somos cristianos, somos creyentes. Y nuestra respuesta la tenemos que encontrar en la palabra. Recordemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. La Biblia es la que nos guía. Entonces, lo que veíamos la semana pasada era glorificar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios y honrar a Dios en una situación de conflicto? Y ahí veíamos la loma resbalosa que hemos conversado, los distintos tipos de situaciones que se van produciendo. Veíamos también el conflicto provee oportunidades. Era el ejercicio, apuntaba el ejercicio 2 de preguntas abiertas, precisamente a buscar cómo un conflicto va a permitir generar oportunidades. ¿Pero qué tipo de oportunidades? No para destacar uno, sino que colocar las cosas centradas en ¿quién? En Dios. Entonces, glorificar a Dios, aprender a obedecer, a confiar, reflejar su carácter, su voluntad en nuestras vidas. También servir a otras personas y crecer para llegar a ser más como Cristo. Llegar más cerca del conocimiento y el entendimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo, frente a nuestras necesidades, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y actos piadosos que también tenemos que realizar. Y también veíamos que Él nos permite, nos provee oportunidad también, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar frente al Señor. Y de esta manera mostrar la fidelidad del Señor en nuestras vidas, reflejar la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Esta tarde vamos a hablar de una segunda área que nosotros definimos como saca la viga de tu propio ojo. Y este concepto, quizás mis amados hermanos lo conocen, lo han escuchado, porque son palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentran en los versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
tiene una palabra fuerte, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta palabra es podríamos hablar del versículo que nos va guiando el entendimiento de este segundo principio, sacar la viga de tu propio ojo. En este sentido, debemos de reflexionar y pensar, la semana pasada hablamos de la pacificación desde nosotros hacia afuera, o podríamos también decir el conflicto fuera de nosotros, en esta loma resbalosa, porque apuntaba hacia alguien distinto a la persona. Podía yo estar involucrado en el diálogo, en la negociación, pasar por alto, etc. Pero ahora vamos a hablar de la pacificación personal. Hoy día vamos a hablar de nosotros, de la reconciliación que debe existir en nosotros primeramente para poder avanzar en un plano de reconciliación y solución de conflictos con otros. Y en este sentido, nosotros debemos llegar a cómo manifestar la obra de Jesús por medio de aceptar mi responsabilidad, la responsabilidad y mi contribución a este conflicto. Y esto es difícil. Aquí la loma se puso ya no resbalosa, sino se puso cuesta arriba, porque nos cuesta cuando estamos en un conflicto asumir nuestra responsabilidad. No digo que haya personas que que seamos todos cerrados, sino que digo que nuestra primera reacción frente a un conflicto es lo contrario a poder solucionarlo aceptando mi responsabilidad. Si nosotros vemos los conflictos y los problemas que hayan de distinto grado o magnitud, difícilmente las personas aceptan su grado de responsabilidad o de contribución al conflicto. Entonces, esta tarde vamos a hablar del corazón. Vamos a llegar al corazón del conflicto, a la esencia misma donde está el corazón. Santiago nos previene y nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Nuestros deseos llegan a ser demandas, llegan a ser de tal carácter que llegan a dominarnos. Cualquier cosa que queremos, más de lo que queremos a Dios, o en que dependemos más que en Dios, debemos de llamarlo ídolo, porque ha tomado el control de nuestro corazón. El ídolo toma el control nuestro. Y hay distintos tipos de ídolos. No hay solamente pensando en el fútbol solamente, sino que estamos hablando de los ídolos que están acá en nuestro corazón, que nos hacen alejarnos del Señor, que cautivan nuestro corazón y de esta manera nos distorsionan nuestro entendimiento espiritual de las cosas. Vamos a ver cómo queda cautivo nuestro corazón. Y ahí vemos un círculo con el alfa y la omega, que muestra a Cristo. Dentro de este círculo nos habla de esperanza, promesas y obediencia. Y fuera del círculo aparecen unos corazoncitos, pero color negro. Entonces, ahí mencionamos deseo, demanda, expectativa, desilusión y castigo. El deseo, yo quiero, es lo profundo, está el ídolo ahí guardado, y que gobierna hacia abajo. La demanda, yo tengo que tener concreto, tengo que poseer algo. La expectativa, tú debes, ya la expectativa ya no está en mí, sino que se traslada a otros, al sujeto que está frente a mí, y tú debes hacer tareas para mí. La desilusión significa no lo hiciste, y normalmente se traduce en enojo. No lo hiciste. Y finalmente, después de la desilusión, llegamos al castigo.
como tú no lo hiciste, ahora vas a sufrir las penas porque no lo hiciste. Con Ancita estábamos viendo que quizás, como los hermanos han leído ya el trabajo, el primer trabajo, digamos, claro, el jardín del templo, ese conflicto, nos va a ayudar mucho para comprender esta situación y explicar lo que significa el deseo, la demanda, la expectativa, la desilusión y el castigo. Necesita. Por ejemplo, en el jardín del templo o la jardinería del templo, habían 3 personajes principales, que era Tomás, el jardinero, Nancy, que trabajaba con el jardinero, el pastor, por ejemplo, ¿cierto? Margarita, O sea, perdón, y Margarita, que era la que había puesto el dinero y tenía ideas buenas de cómo arreglar el jardín y tenía los contactos para conseguir pagar menos dinero por el trabajo. Entonces, si nosotros revisamos con ese ejemplo del jardín del templo, esta como proyección que se hace de cómo queda cautivo nuestro corazón con nuestros ídolos propios, si nosotros vamos al final, por ejemplo, Tomás, creo que estaba molesto porque Margarita lo había tratado mal según él. Tomás le dijo al pastor que me voy de la iglesia porque usted no hizo nada para solucionar el problema o el conflicto, porque usted no hizo lo que yo quería, y en el fondo lo que Tomás quería era que el pastor hablara con Margarita y la pusiera en su lugar, ¿cierto? Porque Margarita lo había ofendido a él. Cuando subimos de castigo al estrato anterior, habla de desilusión o decepción. Tomás le dijo al pastor que se iba de la iglesia porque estaba enojado con él. Y el conflicto mencionado es porque usted no hizo lo que tenía que haber hecho, que era poner a Margarita en su lugar. O sea, lo que yo quería, ¿cierto? Poner a Margarita en su lugar porque ella me había tratado mal. La expectativa, lo que tú debes, en el fondo, Tomás pensaba que el pastor tenía que protegerlo a él como jardinero, que era el encargado de arreglar el jardín. Margarita tenía que someterse a él, que era el experto, porque era el jardinero, y por lo tanto Margarita no tendría que haber opinado, sino que tendría que haber dado el dinero y haber esperado que él, que era el experto, trabajara en el jardín. La demanda, yo tengo que tener algo concreto. El jardinero lo que demandaba era respeto, era él poder hacer su trabajo y poder brillar, ¿cierto? Al hacer un trabajo excepcional, él era hermano de la iglesia, me imagino, y por lo tanto él deseaba también que los demás vieran lo bueno que era haciendo el jardín. Y el deseo, vanagloria, ¿cierto? Él deseaba vanagloria. ¿Por qué? Porque él era el experto. Y si miramos a Margarita, ¿qué castigo tuvo Margarita? No sé si alguien se atreve a decir. Margarita, que era la persona que había donado los dólares y además era la que tenía la idea de cómo hacer el jardín y además era la que conseguía rebajas en cuanto a la compra de los insumos. ¿Cuál sería el castigo que estaba haciendo Margarita? Yo no veo las manos, así que si alguien quiere hablar puede abrir su micrófono. Puede ser el hecho de haber hablado en la reunión, de empezar a hablar mal de Tomás y hacer que se generara todo un ambiente de chisme y de murmuración en contra del hermano, ¿no? Claramente lo castigó así, ¿cierto? Habló mal de él y ella tenía razones justificadas para hablar mal del jardinero y ella habló mal del jardinero. Y además, cuando el jardinero intentó conversar con ella por teléfono, ella le respondió mal, ¿cierto? Ese fue el castigo, porque a mí me dejaste fuera, no me consideraste, lo castigo. ¿Cuál fue la decepción de Margarita? Ella era la persona indicada para apoyar y ayudar porque ella también tenía sus contactos para conseguir rebajas. Por lo tanto, ¿dónde estaba el conflicto? Que no la consideraron, no la convocaron, no le preguntaron, no pidieron su ayuda. Y ahí surgió su molestia. Ese fue su conflicto real. No la convocaron, no pidieron su ayuda. Y si subimos al estrato siguiente, ella estaba con una expectativa. La expectativa es que ella estaba muy preocupada del jardín al punto que ella donó dinero. Y ella tenía su expectativa de que la consideraran porque ella tenía muchos contactos para poder conseguir rebajas. Por lo tanto, la expectativa que ella tenía, que los demás tenían que preguntarle a ella, que era la persona que estaba muy interesada en que ese templo tuviera un lindo jardín. ¿Cuál es la demanda? Lo concreto. Yo tengo un derecho aquí, yo tengo un espacio aquí, me lo gané. Y las personas no me están dando el espacio, me están dejando a un lado.
y yo merecía estar aquí trabajando en este jardín y que me consultaran porque soy la más interesada. Y el deseo que ella quería es también vanagloria, ¿cierto? Yo quiero destacar y resaltar porque son muy importantes, soy la que está interesada en esto y no me han considerado. Entonces, ¿cómo queda cautivo nuestro corazón? El deseo, el yo quiero, que es como mi gran meta, y la demanda, yo tengo que tener algo concreto, y necesito de otros para poder satisfacer esa demanda. Y me desilusiono y me enojo cuando las personas no hacen lo que tenían que hacer, y entonces siempre lo castigo. Castigo es me voy de la iglesia, corto el teléfono, hablo mal del hermano. El castigo es que termino esta relación, que renuncio al trabajo. El castigo es, y nosotros sabemos innumerables castigos que hacemos, ¿cierto? Por último, poner la cara larga, hacer desprecios, no saludar, decir que este hermano me cae mal, así que cuando él dirija la reunión yo no voy a ir ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos castigos. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿qué es lo que nosotros siempre vemos? Vemos la queja, vemos el enojo, vemos el reclamo, vemos que las personas empiezan a hablar o a comportarse con actitudes desagradables hacia la otra persona. Entonces nosotros vemos la desilusión, que sería el cuarto corazoncito negro. Y también podemos observar el castigo, que casi siempre van juntos. La persona cuando está enojada expresa su desilusión. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir mirando hacia arriba con preguntas para saber cuál es la expectativa que tenía, cuál es la demanda que tenía y cuál es el deseo que tenía. Y por qué entonces llegó abajo a este castigo y desilusión. Continuamos entonces. Como dice Nancita, lo que nosotros vemos en una situación de conflicto, normalmente vemos la desilusión y el castigo. Es lo que nuestros ojos nos permiten ver. Cuando alguien nos está castigando, delante hablábamos del castigo, los nombres, la forma de tratarnos, o en la forma, en el caso de me voy de la iglesia. Ese es un castigo. La Margarita, la reunión de hermanas bíblicas, habló mal de su hermano, habló mal ante la iglesia y produjo división. Podemos ver muchas cosas que van produciéndose, pero tanto la desilusión como el castigo es lo que emerge, es lo que tú puedes ver y podemos escuchar y podemos juzgar inicialmente. Pero el trabajo apunta más al corazón, está en determinar cuál era el deseo real de la persona en el conflicto. Y es eso precisamente, llegar a ese primer corazoncito que está arriba, que va gobernando como ídolo en nuestro corazón, es lo que nos va a dar el entendimiento para poder reflexionar y concurrir a reconocer cuál ha sido mi participación en los hechos. Reconociendo mi participación en los hechos, y cristianamente, voy a poder arrepentirme frente al Señor primeramente y frente al otro. Poder decir, sí, este era realmente mi deseo, este realmente era mi anhelo, y me dejé llevar por mi orgullo, por mi vanagloria. Y no solamente en los jardines, sino también en la música, por ejemplo. Hay hermanos que tienen un gran deseo de figurar, o hay hermanos que quieren predicar y también se encuentran, no, yo quería predicar y yo sé que predico mejor que este otro hermano y no sé por qué no me puso el pastor a mí a dirigir. Y a veces nuestro entendimiento nos dice, momento, reflexionemos dónde está nuestro castigo, dónde está nuestro deseo, nuestro ídolo. Por ejemplo, anhelaba dirigir la iglesia y el pastor eligió a otro hermano. Entonces, ¿cuál es mi castigo? Cuando el pastor me pregunte, voy a empezar a maquinar cosas, cuando él me pregunte si tiene otra persona, simplemente le voy a decir que busque a otro, porque yo no lo voy a hacer. Como castigándolo, desafiando, digamos, la situación. Vamos a ver ahora un aspecto, cómo descubrir un ídolo. Ya lo hemos mencionado, es cualquier cosa aparte de Dios, de la cual dependemos para sentirnos felices, realizados o seguros, dando el efecto controlador sobre nuestras vidas. Son ídolos falsos o ídolos funcionales, y el reformador Calvino decía, el corazón del hombre es un taller de ídolos. Es decir, aquí los hacemos y los cuidamos y los protegemos. Incluso acá en nuestro país
del pecado regalón. No sé si, si alguno ha escuchado esa expresión. Cada uno dice, algunos hermanos, yo tengo mi pecado regalón. Es tu ídolo en el fondo. Eso es lo que están diciendo las personas. También, aún los cristianos sinceros luchan contra la idolatría. Podemos creer en Dios y decir que queremos servirlo solo a Él, pero en ocasiones permitimos que otras influencias nos gobiernen. Los ídolos pueden surgir tanto de buenos deseos como malos deseos. Entonces, ¿vale la pena luchar contra esto? ¿Agradaría más a Dios en un conflicto pasarlo por alto? Y una forma específica de imitar a Dios, imitar a Cristo, es pasar por alto las ofensas menores. ¿Cuáles serían estas ofensas menores? Claro, ahí está. Claro. ¿Cuáles situaciones son? Generalmente debes pasar por alto una ofensa si puedes contestar no a las siguientes preguntas. ¿Trae un significado, un significativo deshonor a quién? ¿A Dios? ¿Lo que está ocurriendo está deshonrando a Dios? Buena pregunta. Si en una situación, no toda, lo que se está produciendo está deshonrando a Dios, ¿ha dañado significativamente tu testimonio? ¿Está perjudicando a otros? ¿Perjudica al ofensor mismo? Muchas veces el ofensor es el que, no muchas veces, sino que el ofensor, la palabra nos dice, debemos de solucionar nuestros problemas. No podemos ir al templo sin antes hablar con el hermano. No lleves a tu hermano a juicio sin antes haber solucionado, no sea que yendo de camino tú seas condenado y tu hermano no sea condenado. Entonces, no todas las cosas son, o sea, hay conflicto, pero no todas las ofensas necesitan entrar en una situación de conflicto. Hay cosas que, por ejemplo, de repente nos dicen algo, no requiere responderlo todo. Es mejor guardar silencio en forma humilde, aprendiendo del maestro. A veces cuando se nos hablan las cosas es bueno escuchar. ¿Está realmente ofendiendo a Dios? ¿Está dañando, por ejemplo, en el caso que veíamos del jardín? ¿Era un deshonor para Dios que los jardineros hicieran el trabajo y no Margarita? ¿Era un deshonor para Dios, para dañar el testimonio de Margarita? ¿Está perjudicando a otros? No estoy cargando la culpa en Margarita, simplemente estoy refiriendo a la situación de reflexión. ¿Perjudica esto al ofensor mismo? Si el hermano tomó la decisión de trabajar y por un error, por una equivocación, un olvido, que muchas veces ocurre, nos encontramos con que realmente se está perjudicando con esto al ofensor. Entonces, colocarnos en una posición de extrema, de no dialogar, de no escucharnos, de no perdonarnos, estamos hablando de estas cosas, y de no perdonar al ofensor, es lo que a nosotros nos produce dolor en nuestros corazones y en nuestras vidas como creyentes. Entonces, volviendo al punto, no todo puede pasar, no toda ofensa puede pasar por el hecho de entrar en un conflicto. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Parece que me alejo mucho del micrófono. Cuando para el hermano, por ejemplo, en este caso de alguna iglesia, ha decidido no pasar por alto la ofensa y ha sentido que lo que ha sucedido requiere de ayuda, entonces, claro, uno podría decir, pero hermano, esto es tan poco, ¿cómo por esto tan pequeño usted está haciendo este tremendo problema? Recuerda lo que la Biblia dice, Dios perdonó nuestros pecados, por lo tanto nosotros también tenemos que perdonar, ser imitadores de Cristo. Y nosotros podemos cuestionar mucho la decisión de querer ayuda
en el conflicto que no pudo resolver. Esto es para uno, para enseñarlo. Uno, respondiendo estas 4 preguntas, podría decidir si la ofensa amerita entrar en un conflicto y amerita ser resuelta esta ofensa, o si esta ofensa nosotros la podemos pasar por alto y olvidarla y perdonarla. Porque la Biblia nos invita a pasar por alto y perdonar, porque en amor a los hermanos pasamos por alto, ¿cierto? Así como Cristo nos perdonó, nosotros también podemos perdonar como imitándolo a Él. Pero si un hermano nos pide ayuda, es porque ya no pasó por alto la ofensa. Entonces no sacamos nada con decir, pero hermano, ¿cómo se queja de esto? La prudencia y el ministerio que ustedes han sido llamados, ¿cierto?, es a colaborar para que la ofensa entonces pueda ser resuelta de una manera pacífica. Recuerden que la loma resbalosa, el primer punto es pasar por alto. Y la persona decide voluntariamente pasar por alto. Pero si no lo logró pasar por alto y no pudieron dialogar, entonces ahí nosotros podemos entonces colaborar para que ellos puedan dialogar de manera pacífica y ver entonces la solución para ellos. Claro. Todo conflicto tiene un costo asociado. Hay dolor, hay con costo de alejamiento, hay un dolor que produce. No podemos dar solución a todas las cosas, evidentemente, como Nancita nos decía delante, nos recordaba, pero nosotros, en lo que nosotros corresponde, en lo que nosotros está, debemos de invertir todo nuestro tiempo, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, porque somos edificadores de su reino. Somos trabajadores somos obreros, trabajadores en el reino de Dios. Por lo tanto, los recursos que nosotros invertimos, por ejemplo, en tiempo, entregárselo al Señor. Hay una palabra en los textos que nos han dado, no está mencionado, pero mía es la venganza. A veces no es mejor entregar al Señor ese tiempo de dolor, de duda, de angustia, confiando en el Señor. Entonces, el costo también no es un costo para nosotros, sino también nuestro entendimiento espiritual de las cosas se diluye, se desvía de la gloria de Dios. Ahora bien, si no puedes pasar por alto el pecado de la otra persona, que también es posible, no estamos negando que aquí no somos negacionistas, aquí no estamos diciendo usted nunca va a tener nunca va a llorar, nunca va a sufrir, no estamos diciendo eso, sino que también hay situaciones que uno no puede pasar por alto el pecado de la otra persona. ¿Qué nos dice la palabra? Hablar con él o con ella. Antes que ir, pero hay que prepararse también espiritualmente. Prepárate por medio de pedirle a Dios su gracia para poder hablar en amor. Examínate, y esto significa examinarte en detalle y pedir que el Espíritu Santo te revele tu propio pecado. Muéstrame, Señor, mi pecado, porque ¿en qué he colaborado yo en esta situación? Aceptar la responsabilidad, de lo que he participado. Poder entender que a través del Espíritu Santo, digamos, cuál ha sido mi contribución al conflicto, identificar lo que debo confesar. A continuación, podemos ver situaciones para identificar lo que debemos de confesar. Cada una de ellas, la gran mayoría, mejor dicho, está señalado un pasaje bíblico. Los cristianos somos los que más conocemos de la humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la humanidad. Entonces, en este sentido, la Biblia no evita enseñarnos y guiarnos, sino que nos va mostrando cuáles son las actitudes, las palabras pecaminosas, actitudes pecaminosas, los hechos pecaminosos, y también nos habla de ídolos que se van formando en nuestro corazón. Las actitudes pecaminosas, he mencionado, por ejemplo, está el orgullo, la actitud defensiva, la testadurez, testarudo, amargura, mostrar amargura, son actitudes pecaminosas. Ahí podemos ver lo que nos enseña Gálatas en el capítulo 5, son los frutos de la carne, la carnalidad del hombre. Vemos las palabras pecaminosas,
Hay palabras en Proverbios, un lindo libro, un hermoso libro que es bueno leerlo. Hay palabras hirientes y destructivas. Hay palabras temerarias o imprudentes. Hay una crítica áspera. El rezongo, la murmuración, las quejas, la falsedad, que es cualquier mentira o fraude, distorsión de la verdad, incluyendo exagerar para justificarte o condenar al otro, o minimizar. Y también corresponde al guardar silencio intencionalmente en el caso que resulta en una distorsión. Pudiendo decir la verdad, guarde silencio. Eso es triste. Entonces, también contar o escuchar chismes. Por ejemplo, datos personales que yo sé de mi hermano o de mi hermana. Puedo hacer que resultan dañinos acerca de la otra persona, aun cuando sean verdaderos. Miren qué fuerte, aun cuando sean verdaderos. Yo tengo que aprender a controlar la lengua, tengo que controlar mi corazón, tengo que aprender mi entendimiento espiritual de las cosas. También pueden haber palabras que son descuidadas u ociosas, palabras vulgares, el hablar grosero y abusivo. Eh, eh, Acá en Chile somos muy buenos para los garabatos. Somos, en ese sentido, tenemos que aprender a ser cuidadosos en nuestro hablar, no porque tengamos la posibilidad de expresarnos, sino que todo lo contrario, a través de nuestro lenguaje, ser cuidadosos también cuando hablamos, donde hablamos, siempre respetando. Hay personas que en el templo son muy buenos cristianos, se cuidan mucho, pero afuera del templo ya son otros. Entonces el cristiano no es cristiano de templo solamente, no es el de las cuatro paredes, nosotros decimos con mi esposa, el cristiano es todo momento, en el estudio, en el trabajo, en el colegio, en el hogar, donde quiera que nos encontremos, debemos de ser cuidadosos. También hay hechos pecaminosos. Por ejemplo, un hecho pecaminoso es no cumplir con la palabra empeñada, la palabra dada, no respetar la autoridad. Miren qué interesante esto. Cuando vivimos en una América Latina tan convulsionada, somos tentados a sublevarnos, a levantarnos. Pero aquí nos dice la palabra respetar la autoridad política, la autoridad de iglesia, respetar a los pastores, bueno, yo no conozco toda la organización donde ustedes están, pero en nuestra iglesia presbiteriana hay un consistorio y presbíteros. Entonces, respetar al presbítero, al pastor, orar por ellos, orar por ellos. Cuando esté predicando, por ejemplo, el pastor, hermano, ora por él, para que el Señor lo vaya guiando. Hay veces que hay hermanos que piensan, no, el pastor se equivocó y dijo, buscando los 100 errores del pastor, yo le llamo, y muchas veces el pastor necesita de tu oración, mi amado hermano, siempre, no muchas veces me equivoco, siempre va a necesitar de tu oración, lo mismo que la familia del pastor. No es que la esposa del pastor es esto, o los hijos del pastor son esto, ora por tu pastor y por su familia. No tratar a los demás como te gusta que te traten, o sea, tratarlos mal. Tenemos que ser cuidadosos. Aquí a los hermanos, a veces en la iglesia se da, yo digo, una suerte de bullying eclesiástico. ¿No? Bullying eclesiástico, a veces siempre molestamos al mismo hermano o a la misma hermana. Pasa eso mucho, y créanme que pasa. Y tenemos que estar atentos a eso. Las tallas pesadas o los chistes pesados, ser cuidadosos en eso. Cuesta hacerlo, pero uno tiene que hacer el esfuerzo en el Señor de parar ese tipo de conversaciones que nos ayudan. No hacer lo bueno cuando puedes. Podemos evitar hacer lo bueno. Pudiendo hacerlo, no lo hacemos. También vemos como un hecho pecaminoso el enojo incontrolable, la venganza, este me las va a pagar, la pereza, la flojera, el rechazo de un buen consejo de otro. A veces nuestro orgullo es tan fuerte que no somos capaces de escuchar el buen consejo de otro. A la avaricia, la chapucería es hablar de torpezas, chapucero. Al uso de la autoridad. Aquí
yo soy el pastor de la iglesia, ustedes me tienen que hacer caso en todo. No, con cuidado, guiando con amor, dócilmente al rebaño que será puesto bajo nuestro cuidado. La inmoralidad sexual son hechos también pecaminosos. Nosotros acá en nuestro país hemos visto también muchas veces en la iglesia, en otras iglesias, digamos, situaciones de inmoralidad hacia los niños. Y se ha ido destapando esta situación que produce un gran dolor. Y no solamente respecto a los niños, sino también a abusos de hermanas o hacia hermanos. Debemos de alejarnos de esos hechos pecaminosos y para eso están los procesos eclesiásticos de cada iglesia, ¿no es cierto? También están los ídolos de nuestro corazón, los deseos egoístas que van nutriendo nuestro corazón y eso nos aleja del Señor. Entonces, no pasar por alto. Entonces, antes de ir a conversar con el hermano, pedir en oración al Señor que le dé gracia en sus palabras, sabiduría y amor, ¿cierto? Pero antes de ir, tiene que reconocer la contribución propia al conflicto. ¿Qué debe pensar? Debe pensar qué actitudes pecaminosas yo tuve, cuáles fueron mis palabras pecaminosas, mis hechos pecaminosos y cuáles son los ídolos de mi corazón. Antes de ir y hablar con el hermano, cuando quiero dialogar con él, y decidir no pasar por alto la ofensa que el hermano ha cometido contra mí. Continuamos. Cuando es pecado, el paso 2 es dialogar en privado, es dialogar contigo mismo, con el Señor, en oración, para resolver los conflictos personales. Cuando es pecado contra alguien, o él cree que le has ofendido, debemos de tener en mente lo que la palabra nos va diciendo en Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo contra tu hermano, sino tu hermano tiene algo contra ti y tú lo sabes, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no, es más es estar atento a la necesidad del hermano. Y de esta manera, nosotros si tenemos cosas que pedir perdón y vemos que tenemos situaciones que necesitan del perdón, hay que confesarlo y de manera completa. Lo primero es de los 7 elementos de la confesión, es dirigirse a cada una de las partes involucradas, todos a quienes has afectado. Nosotros lo graficamos de la siguiente manera, no está en el apunte, pero lo pueden tomar con una notita. Nosotros lo llamamos la piedra en el estanque. Imaginemos que tenemos un estanque de agua, bonito, tranquilo, y de repente vamos y tiramos una piedra en el estanque. ¿Ustedes han visto las fuentes de la fortuna? A veces las personas van y tiran monedas. ¿Qué pasa en un estanque cuando está calmada el agua y se tira una piedra? Se producen ondas que al principio son chiquititas, pero después se empiezan como a expandir. Los físicos, los ingenieros dicen que son infinitas. Miren, las ondas son infinitas, pero para nosotros lo que podemos ver es que hay partes involucradas, a todos a quienes has afectado. Por ejemplo, ofendo a mi hija, le llamo en forma sin querer la ofendo. Y están sus hijos, mis nietos, está mi esposa, está mi yerno, han escuchado este problema. Debemos primero, para una adecuada confesión, pensar en quién es su ofendido. Y no basta con decirle, oye hija, perdona, dame un abrazo y se acabó. Tiene que ser también al yerno, a mi yerno, en este caso estoy hablando de mí, a los hijos, a los nietos, a la esposa, a los hijos. ¿Por qué? Porque he producido una distorsión dentro de la misma, he tirado yo una piedra dentro del estanque y el estanque ha producido estas ondas. Obviamente podemos ir a todo el mundo a decirle, hice esto otro, pero sí nosotros podemos determinar y establecer a quienes hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestros hechos, con con nuestros ídolos que han surgido. Entonces, de esta manera,
nosotros podemos ver una adecuada confesión. Perdón, Nancita. Bueno, en realidad, nosotros lo que podemos ver es que, por ejemplo, si nosotros vemos que tuvimos actitudes pecaminosas, por ejemplo, fue mi orgullo el que provocó a contribuir en el conflicto. Uno cuando se dirige a las personas también se da cuenta que con mi orgullo no solamente ofendí con la persona que tuve el conflicto, sino que además, por ejemplo, en este caso, como el pastor decía, con los familiares de la persona con la que yo tuve el conflicto. Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros que se nos dice, por ejemplo, que la esposa discutió con el marido. Y cuando ellos discutían, los hijos estaban en sus dormitorios, en sus habitaciones, y los hijos también escucharon. Después los esposos se reconcilian, pero al otro día los hijos están atónitos porque pensaban que ya había ocurrido una segunda, tercera o cuarta guerra mundial y ve que los esposos o los padres de ellos se han arreglado, pero ellos quedan enojados o quedan molestos o quedan ofendidos o dolidos y quedan preocupados porque del conflicto anterior ellos no saben cómo se solucionó, pero ellos también quedan pensando que hubo uno que fue víctima y otro que fue el agresor. Entonces, sin darse cuenta, comienzan a guardar en su corazón molestia, resentimiento, rencor hacia uno de los dos padres, porque consideran que es el que provocó el problema y hay otro que es víctima, que es el que sufre. Entonces, la palabra nos dice que uno debe reconciliarse con su hermano, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que además con cada una de las partes involucradas, incluso aquellas partes que uno ni siquiera consideró que estaban ofendidas. Por ejemplo, los hijos del matrimonio. Por ejemplo, los familiares del hermano con el que yo tuve un problema. Yo tuve un problema con algún hermano de la iglesia, pero este hermano contó en su casa lo que pasó. ¿Y quiénes supieron? Toda la familia que es de esa casa. Entonces yo también ofendí a los demás, porque ellos también se hicieron partícipes de oídas del problema o porque lo presenciaron. Y también los ofendí porque son parte de la vida del hermano, porque son su familia. Y una vez omite esa parte y solo arregla el problema con la persona con la que directamente tuvo el conflicto. Gracias, Nancita. Evita el sí, el pero, quizás, o expresiones que en general que traten de justificar los errores, dice ahí, pecados. Nosotros nos gusta hablar más de pecados, porque la Biblia no. Pero un entendimiento de la exposición, evitar, mira, lo hice porque pasó tal cosa. Quizás si yo hubiera dicho esto otro. Más vale una vez, hay un dicho que dice más vale una vez rojo que 100 veces amarillo. Entonces, evitar esos sí, el pero, el quizás, situaciones condicionales que influyan el enfrentamiento o que traten de aminorar, digamos, la situación de pecado para que nos justifique. Yo no hubiera hecho esto si tú no hubieras hecho esto. Lo hice, pero considera esto otro. Quizás yo no lo hubiera hecho, Margarita, diciendo quizás, hermano, yo no hubiera hecho nada si usted no me hubiera llamado o usted no se hubiera puesto a trabajar. Entonces, llegar a ese tema es fuerte, porque significa desnudar el alma totalmente. Pues, eso significa aprender a pedir perdón, limpio, sano. También hay que admitir asuntos específicos. Aprender a descubrir cuáles son los asuntos específicos que han provocado el conflicto, de mi parte, ¿no es cierto? Tanto actitudes como acciones. Y esto se descubre cuando uno se examina a sí mismo. En Corintios, el capítulo 11, a ti mismo. No es que los demás te examinen, sino que seas tú el que te examina frente al Señor. Para de esta manera reflexionar y decirle, Señor, este soy. En este asunto me caí, en este asunto de pecado. Te pido tu dirección para no volver a pecar. Entonces, veamos el síntoma. Expresa también remordimiento de la manera en la cual has herido a alguien. El remordimiento es pedir perdón
ese arrepentimiento, pedir perdón y tener el propósito firme de no volver a caer en lo mismo. Aquí nos encontramos muchas veces que hay falsos confesiones. Por ejemplo, es muy común en los problemas de violencia intrafamiliar. No sé cómo se conocerán en Argentina o en Uruguay o en Paraguay. El concepto de la violencia intrafamiliar significa que en el hogar hay violencia moral y física, o espiritual también hay violencia, y verbal. Entonces, el ofensor o el violentador, el violento, golpea voy a colocar el caso más recurrido, pero la violencia intrafamiliar es para ambos lados. El marido golpea a la esposa y después le dice, perdóname, te amo, y lo hice porque te amaba. Y vemos casos trágicos de homicidios, de femicidios y situaciones de golpes, lesiones a los hijos y con consecuencias desastrosas en las familias. Y normalmente los que son violentos vuelven sobre sus pasos y dicen, perdóname, no te quise pegar de esa manera, y le tienen el ojo en tinta con un solo puñetazo. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros expresemos remordimiento de la manera por la manera en la cual hemos herido a alguien, y no volver a cometer. Eso significa un sincero arrepentimiento. Y tenemos que estar dispuestos también en la confesión a aceptar las consecuencias. Hay consecuencias de nuestros malos actos. Normalmente tratamos de ocultarlos. Tratamos de evitar que haya el castigo. Pero nosotros como creyentes tenemos también que aceptar las consecuencias. Por ejemplo, si un hermano comete adulterio, tiene que estar dispuesto a aceptar las consecuencias de la disciplina de la iglesia. Tiene que estar, hemos visto testimonios de varones, y ustedes también me imagino lo han conocido o pueden conocer, pastores que han caído en las redes del adulterio. Ellos obviamente tienen que pedir perdón, tienen que ser separados de su ministerio. No estoy hablando de la restitución posterior, es un tema distinto, pero tenemos que aprender a aceptar las consecuencias de nuestro obrar. También tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra conducta, cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones, sabedores que ellas son las que provocan el daño a otros, ofenden a Dios primeramente. Por eso nosotros no tenemos un listado de pecados. Nosotros sabemos que pecamos de continuo frente a Dios, pero no tenemos los 830 pecados y vamos haciendo un check-in de los pecados, sino que cuando ofendemos a Dios, no decimos que hay pecados más grandes o más pequeños, es ofensa a Dios. Y estamos dispuestos en el Señor a cambiar de conducta. Y finalmente, pedir perdón. La Biblia no habla de pedir disculpas, sino de perdonar, de pedir perdón. Esto es humillarse. Y también al mismo tiempo, yo agregaría una octava, estar dispuesto también a aceptar el perdón. Nosotros con mi esposa hablamos de que la iglesia es la comunión del perdón. Usamos este concepto en nuestro ministerio hablando de que es la comunión del perdón, donde primeramente somos perdonados, usted y yo, como por parte de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando ofendo y soy ofendido, perdono, pido perdón cuando he ofendido, y también entiendo que debo aceptar el perdón. Entonces, de esa manera, la congregación, la iglesia, el hogar, se transforma, y estamos hablando de los elementos de la confesión, se transforma y las situaciones pecaminosas son borradas, son eliminadas realmente, y nos va a permitir vivir en lo que estamos proponiendo,
para poder solucionar los conflictos personales. Donde no hay perdón, nunca se van a solucionar las cosas. No hay un perdón privado en el sentido de decir, yo me perdono a mí mismo. En el sentido, no estoy hablando que también hay personas que también necesitan perdonarse, pero son perdonados por el Señor. Cuando las personas dicen, necesitas perdonarte a ti mismo, es el Señor el que perdona, que hemos ofendido a Dios. Y esto es lo que nos va a permitir avanzar. Yo no podría decir, insulté al hermano, insulté a mis hijos, si no hablo con ellos, si no acepto las consecuencias, si no me comprometo frente al Señor y frente a mis hermanos a cambiar, expresar un remordimiento verdadero de lo que he hecho. Entonces, mis amados hermanos, con esto creo que terminamos ya en este punto. La próxima semana, vamos a esta parte, que es restaurar con mansedumbre. Y también dice relación, aquí no son esquemas separados, sino que hay vasos comunicantes en cada uno de los temas que vamos abordando. Vamos a pasar, no sé si alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la última parte. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono si alguien tiene alguna. Parece que no hay nada. Ya. Vamos a. Sí, perdón. ¿No? ¿Alguien que quiera preguntar, comentarios? Sí, ese tema del texto que hemos estudiado. Aquí yo puedo ver que Margarita y los otros también pecaron y actuaron mal. Y en caso de Tomás dice que quiere buscar otra iglesia. En ese caso, ¿qué uno puede hacer? Porque él le culpó a su pastor también de no enfrentar la situación que está atravesando en el templo. Entonces él quería buscar otro que uno puede hacer en este caso, por ejemplo. No se escucha, hermana. Ahora sí, tengo que subir mi volumen. En realidad, Margarita, él me baja el volumen de acá. En realidad, Margarita lo que esperaba es que el pastor se interesara en su problema y que le preguntara de manera completa qué es lo que había pasado, que la escuchara y que después se ofreciera a hablar con Tomás, con el jardinero, y preguntar qué es lo que había pasado para escuchar su versión y después tener un acercamiento con ambos para poder hacer una mediación. Entonces quizás ella esperaba que lo tomaran en cuenta su conflicto y tomaran en cuenta su preocupación, que no lo pasaran por alto, porque yo siempre he dicho, si la persona no lo pasó por alto y se siente conflictuada y está problemada, entonces la idea es que nosotros sí nos hagamos cargo de su conflicto cuando pida ayuda y podamos apoyar. Porque si decimos, ay, pero si es tan poco, ¿cómo se enoja por eso? Estamos entonces cuestionando su enojo, estamos intentando minimizarlo, pero para la persona no es mínimo, para la persona ya es algo máximo, algo que la dejó en pausa, la dejó preocupada, la dejó molesta. Entonces yo me imagino que lo que ahí Margarita pretendía es que el pastor sí se preocupara, que el pastor sí se preocupara y que hiciera algo. Él no provocó el problema, pero él está llamado como un instrumento del Señor a que ellos primero puedan orar, puedan mirar de qué manera cada uno contribuyó al conflicto, escuchar lo que cada parte tiene que decir del conflicto, su versión, y después ser un instrumento de mediación para que ellos se puedan reconciliar. Y una reconciliación implica entonces reconocer mi error, pero también pedir perdón por mis actitudes, por mis palabras, por lo que yo hice o por lo que dejé de hacer, ¿cierto? Entonces yo me imagino que eso es lo que ellos esperaban y eso es lo que no sucedió. No sé, hermano Arsenio, si queda respondida a su pregunta. Sí, profesora, está muy claro. Gracias. En realidad, cuando uno tiene que
lograr mediar con alguien o abrir el diálogo, uno siempre antes tiene que orar mucho al Señor para que Dios nos dé palabras suaves, palabras de consuelo, palabras de amor, porque como leíamos hoy día en los textos, en Proverbios, por ejemplo, dice que la suave palabra calma a la otra persona y las palabras ásperas o ácidas hacen subir el furor. El furor es como un enojo máximo. Entonces, si nosotros tenemos las palabras adecuadas, en el tono adecuado, en la forma adecuada, vamos a lograr contener, afirmar el enojo de la otra persona y lo vamos a lograr apaciguar. Y si nuestras palabras no son dulces, no son suaves, entonces vamos a lograr que las personas con las que estamos negociando terminen más ofuscadas todavía. Entonces, primero orar para que el Señor nos use como instrumentos, orar con el hermano antes de que nos empiece a relatar todo su problema, incluso hacer una pequeña devocional y después escuchar lo que el hermano tiene que decir, toda su versión, y después colaborar para que el hermano también pueda reconocer dónde estuvo su contribución al conflicto y decir que vamos a escuchar también a la otra persona y hacemos lo mismo. Y después los juntamos, no para que peleen delante nuestro, sino que justamente para que lograr que ellos vayan escuchando sus argumentos, escuchando también encaminados por nosotros cuál es el camino correcto para tomar una solución y reconciliarlos. Por eso digo que es un gran ministerio el que ustedes tienen de ser instrumento para que los hermanos se puedan reconciliar, porque los conflictos en la iglesia siempre ocurren, siempre están. De hecho, los conflictos en nuestra casa siempre están, en la iglesia con ¿Cuándo es mayor eso, Nancita? ¿Cuándo es eso? en los minutos que nos quedan, que creo que quedan, ¿sí? Yo quería, ¿puedo aportar algo? Sí. Ya. Debemos de tener siempre la confianza en el Señor, el Espíritu Santo. Por muy grande que sea el conflicto, el Señor está todo bajo su soberanía. No hay nada que escape a la soberanía del Señor. Nada, absolutamente nada. Y puede ser el peor de los conflictos que nosotros estamos viviendo. Podemos llamarlo una tormenta, podemos llamarlo conflicto. Cualquiera sea la situación, el Señor tiene todo bajo su control. Y por eso podemos confiar en la reconciliación, como expresaba Nancita. Podemos pensar en roles que podemos dócilmente someternos. Estas palabras de amor, perdón, en el mundo no suenan, porque no suenan espiritualmente. Al mundo se escucha, se racionaliza, pero acá el Señor está hablando a nuestro corazón. Y es por eso que podemos nosotros llegar a una profundidad de entendimiento y ser dóciles y mansos frente a la voluntad del Señor para su honra y su gloria. Ahora vamos a ver el tema de otro ejemplo. Hemos hablado del jardín en el templo, pero hoy día vamos a anticipar dos casos. El caso del garage, que Nancita lo va a explicar, y el caso de Víctor, que se han cambiado los nombres para proteger a los inocentes. Porque la realidad, por favor, no la consideren. No es verdad. Bueno, El caso del garage es la próxima tarea que ustedes tienen para resolver esta semana, y el caso de Víctor están en la página 20 y 21 del texto que ustedes tienen. El caso del garage, bueno, aquí relata una situación ficticia donde hay dos hermanos de la iglesia y un pastor nuevamente, y hay un hermano que pide a otro hermano que haga una reparación en un garage. Garage nosotros le llamamos el estacionamiento del auto de la casa, ¿cierto? Y esto era una dificultad ahí porque el dueño de la casa, que era el que había contratado al otro, que había contratado a William, consideraba que tenía que estar vigilando constantemente su trabajo y criticando el trabajo, cuestionándolo para que la persona que estaba trabajando lo hiciera bien. Pero yo me imagino que si yo estoy trabajando y sé que lo que tengo que hacer y el dueño de casa está siempre mirando y siempre cuestionando, criticando mi trabajo, uno no estaría con la cara llena de risa trabajando, ¿cierto? Estaría bastante molesto. Pero además habían trabajadores aquí que escuchaban las críticas del dueño de casa contra el que estaba encargado del trabajo. Entonces ahí se provocó una situación media tensa y finalmente
el dueño de casa no pagó el total no hizo el total del pago a la persona que estaba trabajando porque consideró que había una parte que había quedado mal hecha. Y él exigía que esa parte se reparara antes de pagar el saldo final del pago. Entonces se provocó un conflicto y fueron donde el pastor. Y el pastor tenía que intervenir para buscar la mejor opción, ¿cierto? Entonces escuchó el relato de uno y le fue a entregar al segundo el relato del uno para buscar una solución. Pero claramente ambos tenían versiones distintas. Uno decía que era un detalle en lo que había quedado y el otro decía que era un gran problema en lo que había y por lo tanto no estaba dispuesto a pagar. Y ustedes tienen que leer el relato de este cuento y contestar 5 preguntas. La pregunta 1 habla de las oportunidades. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el conflicto también nos traía oportunidades de crecimiento? El conflicto nos traía oportunidades para mejorar. Lo vieron. El conflicto provee oportunidades de crecimiento, ¿cierto? De crecimiento como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, la oportunidad una era glorificar a Dios, aprender a confiar en Él, obedecer su palabra y reflejando lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por ejemplo, la unidad en los hermanos. La oportunidad 2 de servir a la otra persona, ayudarle a sobrellevar su carga, ayudar al hermano con el que tenemos el conflicto a cambiar, confrontando los argumentos que el otro tiene, pero con mansedumbre. Enseñarles y animarles, pero con mi ejemplo de cómo se puede resolver este conflicto. Y la tercera oportunidad es crecer para yo ser imitador de Cristo. Porque cada vez que estamos en conflicto nos recuerda que tenemos necesidad de Dios. Tenemos también que revisar nuestros pensamientos y nuestras actitudes que hemos tenido en el conflicto y cómo hemos contribuido con nuestro propio pecado a que el conflicto crezca o exista. Y además nos provee oportunidad para practicar actos piadosos con el hermano con el que hemos tenido la ofensa. Entonces, en la pregunta 1, ustedes tienen que ver específicamente y con detalle quién tuvo la oportunidad de crecer, quién y de qué manera tuvo la oportunidad de crecer de manera específica. Entonces tienen que identificar las partes involucradas en el conflicto, quién y cómo específicamente detallar tuvo esta oportunidad de crecimiento y descubrir el problema que realmente tuvieron las personas. Y esto entonces nos vamos a remitir a la clase anterior. Para la respuesta 1 vamos a mirar la clase anterior. Y estaba en la página 8 y 9 del texto que ustedes tienen en sus manos para responder la pregunta 1, páginas 8 y 9 de la materia de la clase anterior. La pregunta 2, piensa en cada individuo en el relato. ¿Cuál es su responsabilidad delante de Dios? ¿Tiene algo que confesar? Y si contestas que sí, ¿quién tiene que confesar? ¿Qué tiene que confesar? Y decirlo en forma específica. En el fondo es, ¿cuál es la contribución que tuvo cada persona al problema? En actitudes, en palabras, en hechos. ¿Qué deseos dominaban sus ídolos internos, cierto? Y cómo contribuyó al conflicto. En la pregunta 3, ¿cuáles son los asuntos materiales involucrados en el conflicto? Y en el caso del garage, está la obra que se hacía en el garage, el dinero, etcétera, ¿cierto? Ustedes lo tienen que... Me estoy dando ideas. ¿Cuáles son las obras materiales involucradas en el conflicto, lo concreto? La pregunta 4, ¿cuáles son los asuntos personales involucrados en el conflicto? Asuntos personales, como por ejemplo, ¿usted puede dar un ejemplo? El orgullo, porque al estar criticando siempre el trabajo del otro, uno queda a lo menos malhumorado, ¿cierto? La pregunta 5. ¿Puedo decir una? La exageración. La exageración, la mentira. O el minimizar el problema que realmente quedó en el trabajo realizado. Ahí ustedes deciden cuál. La pregunta 5. Si usted fuera el pastor, que en este caso se denomina Pepe, ¿cómo empezarías a ayudarles? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu estructura de orden a seguir para poder trabajar con ellos y ayudarles para que se reconcilien?
Es decir, apliquemos de manera práctica. Y en el caso de Víctor, Perdón, no se escucha. Ahí sí. Ya. Decía, hermanos amados, que no piensen, el pastor es el responsable de ser pacificador. No, cada uno de nosotros estamos llamados a ser pacificadores, ya para que lo tengamos presente. El ejemplo se habla del pastor, como dicen en cita nuevamente, pero yo le llevaría la pregunta más directa. ¿Cómo usted, si usted fuera el mediador, perdón, el llamado a traer la paz, cómo actuaría? Quizá eso también les pueda ayudar un poquito más a desarrollar la idea. Pensemos en nosotros también como elementos pacificadores, como instrumentos del Señor para llevar la paz a las personas. Le sacaría un poquito de ese sesgo tan distante y lo colocaría en la pregunta 5. Si usted fuera el llamado a solucionar el problema, o el que tiene que solucionar el problema, ¿cómo ayudaría usted a William y a Silas, que son los personajes que están involucrados? Involucrémonos en el problema un poquito más, ¿ya? Hagámonos más duro. ¿Ya? parece que al computador hay que subir el volumen, pero no sé cómo. Me comprometo, yo no soy muy tecnológica. La próxima vez vamos a mirar mejor. Y tienen la segunda tarea. La segunda tarea es el caso de Roberto. Y en el caso de Roberto, lo estoy buscando. A ver. Perdemos el audio de ustedes. ¿Ahí sí? Ahora sí. Perdón, Y en el caso de Víctor, que está en la página 21, Víctor aceptó un trabajo que es mejor que trabajar con un hermano de la iglesia, ¿cierto? Nosotros siempre hemos dicho que es mejor trabajar con un hermano de la iglesia porque tenemos un Dios en común, somos una familia, entonces pensamos que va a ser perfecto, ¿sí o no? ¿Debería ser mejor? Ya, pero este caso no habla de eso. Habla de que pensaba que había encontrado el mejor trabajo del mundo, pero rápidamente comenzaron los problemas y empezaron las críticas, y empezaron los comentarios, los chismes del que había empezado a trabajar en la empresa de un hermano, y empezaron las burlas, hasta que este hermano se dio cuenta y obviamente lo despidió. Entonces el hermano despedido empezó a fantasear cómo poder vengarse, cómo poder hacer justicia propia. Es un caso inventado, nunca ha existido en la realidad, nunca lo van a ver. Las preguntas aquí. La pregunta 1. ¿Cuáles son las oportunidades específicas en este caso para dos personajes? Para Katy, que es la esposa del trabajador que acaba de ser despedido, y para su esposo. No, y para Víctor. Así para el esposo de ella. Entonces, para el esposo y para la esposa. El esposo era el que trabajaba en este lugar. ¿Cuáles son las oportunidades específicas de ellos? ¿Y cuáles son las oportunidades? Ya las mencionamos, ¿cierto? Están en la página 8.1 del texto. Glorificar a Dios, crecer y servir. La pregunta 2. ¿Cuáles son los asuntos personales? Bueno, ahí vamos a volver a ver de nuevo con los personajes que están en el texto. Para Víctor, para Roberto, que es el jefe o el dueño de la empresa, y para la esposa. ¿Cuáles son las oportunidades? Y aquí yo me imagino, o sea, ¿cuáles son los asuntos personales? Y aquí me imagino que Víctor a lo menos estaba desmotivado por los retos que siempre recibía por parte del dueño de la empresa. En vez de reconocer lo bueno, reconocía solo lo malo, y ahí comenzaron los problemas, ¿cierto? ¿Cuáles son los asuntos personales que le afectaron a cada uno? La pregunta 3. ¿Cuáles son los asuntos materiales involucrados en el conflicto? A lo menos yo diría aquí el despido, ¿cierto? Que fue despedido. Y la pregunta 4. Si tú fueras la esposa del trabajador despedido, que se llama Katy, ¿cómo intentarías ayudarle? Y aquí es donde ustedes tienen que aplicar lo que hemos visto en la clase anterior y esta clase. Principios, textos bíblicos y cómo los aplicarías en este caso. Yo me imagino que buscando llegar a la reconciliación, ¿cierto? En lo más resbaladiza, yo me imagino que buscando la reconciliación. Estos serían como los casos que tienen que trabajar esta semana y tienen que enviarlos.
No sé si tienen alguna duda con respecto a los casos, porque nos queda 1 minuto. Y, más o menos pueden mandar a Nancita el correo electrónico que mandamos delante. El pastor también lo dispuso para ustedes. Cualquier duda, no pierdan cuidado, no tengan cuidado, mejor dicho, en escribirlo para efectos de poder colaborar también en este tiempo. Si alguien me quiere escribir WhatsApp interno, también lo puede hacer. Si hay alguna duda. Ah, sí, claro, WhatsApp. ¿Verdad que tenemos la Sí. WhatsApp hoy en día? WhatsApp por el grupo o interno. Excelente, hermanos. Preguntas sobre los deberes. Es ahora, ¿está? Después no, no puede decir, bueno, no sabía. Yo puse Sí. igual las páginas en el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen el correo de la profesora. ¿Está bien? No duden en consultar y esfuércense para hacer los deberes, por favor. Y nosotros hablamos rápido, así que si vamos muy rápido nos atajan un poco. Sí. Entonces estaríamos Eh, listos, pastor, esta noche. Bien, vamos a orar para terminar la Sí, clase. amén. Y Johan, si te animas, da gracias a Dios por ese tiempo. Bien, oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar a la distancia, Señor, pero juntos estudiando tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por los profesores, Señor, que nos han enseñado hoy esta importante tarea de poder resolver los conflictos, Señor, específicamente viendo nuestro propio pecado, Señor, nuestra propia pecaminosidad, y que es verdad, Señor, que muchas veces somos nosotros los que arruinamos y estropeamos las cosas, Señor, pero tenemos que buscar también la oportunidad, Padre, para ver nuestro pecado, para poder resolver esos conflictos y para mantener lo que Jesús dijo en su oración, que es la unidad de la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a aplicar todos estos consejos, todas estas cosas que hemos visto, Señor, a nuestro diario vivir, en nuestras situaciones locales, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor, que seamos agentes de paz y que podamos seguir aprendiendo delante de tus pies, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Pastor Carlos, hermana Nancy, hermanos. Muchísimas gracias. Nos vemos con lo que sigue mañana. Si no, los demás, semana que viene. Muchas bendiciones. Nos vemos. Amén. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao. Hermano, Dios los bendiga, hermano. Igualmente, bendiciones.